Vamos a seguir en el tema que planteé la semana pasada respecto a las señales del fin. Esta es una profecía que hace nuestro Señor Jesucristo y estuvimos viendo en el capítulo 24 y también hoy día veremos parte del capítulo 25 del libro de Mateo. Yo les mencioné también la semana pasada de que hay muchos estudios acerca de esto y muchos hermanos en distintas lenguas han cooperado y han ayudado mucho a la hermandad a poder profundizar un poco más en estos estudios. Sin duda siempre es necesario estar revisando, meditando la palabra del Señor, estudiando con profundidad estos temas que son de carácter escatológico, que se llaman, es decir, sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mi ánimo también en esta tarde es poder justamente empujarlos también a esto, a que puedan después en sus hogares estudiar, meditar sobre estos temas, conversar con los hermanos, discutir algunos textos y poder aprender todos juntos. Así que Dios mediante, vamos a comenzar entonces el estudio de esta tarde en esta segunda clase sobre esta profecía que aquí encontramos, ¿no? Dijimos entonces que esto es un estudio sobre profecías bíblicas del Nuevo Testamento. Y también les mencioné la semana pasada, y vamos a hacer un pequeño resumen, es que justamente estos textos del capítulo 24 y el capítulo 25 se ocupan también para afirmar ciertas doctrinas. Eh, por ejemplo, podemos encontrar en ellos que hay quienes piensan que la segunda venida de Cristo fue en realidad la destrucción de Jerusalén y que no habrá venidas futuras de nuestro Señor Jesucristo. Hay movimientos que hablan sobre eso. También hay otros que dicen que todo el Nuevo Testamento, incluyendo el Apocalipsis, está hablando de la destrucción de Jerusalén el año 70. Otra mirada sobre estos textos. Otros piensan que la venida del Señor está marcada por numerosas señales en este capítulo. Y así vimos la semana pasada, ¿no? Dijimos, decía acá, guerras, rumores de guerra, nación contra nación, hambrunas, terremotos, muchos caerán, otros van a sufrir de falsos profetas, anarquía, etcétera. Entonces, cada vez, ahí nuestro hermano también, Jerry, nos mencionaba, me recuerdo, que cada vez que la gente escucha alguna guerra, dificultad en alguna parte del mundo, ¡oh, se está cumpliendo esta profecía! Sin embargo, nosotros vimos la semana pasada que justamente esto está muy lejano de lo que la gente piensa. Nosotros vimos la primera sección del capítulo 24, versículo 1 hasta el capítulo 24, versículo 35, y pudimos demostrar por medio de la palabra del Señor y además ayudándonos de la historia secular de este Josefo, de este historiador, de este judío, Flavio Josefo, quien finalmente nos va a dar detalles importantísimos justamente de la destrucción de Jerusalén. Así que en esa sección del capítulo 24, versículo 1 al 24-35, ya nos queda claro que se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén. Pero hay una segunda sección, que es la que vamos a ver ahora, del capítulo 24, versículo 36 hasta el 25-45, y yo ya les voy a mencionar el final de la película, pero vamos a demostrarlo ahora en la clase. Es que esta segunda sección estaría refiriéndose al fin del mundo, al fin del mundo. En este pequeño resumen también vamos a ver eh, lo que sucedió en esta línea del tiempo cuando fue la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue el año 70 y estuvimos también revisando que esto fue a causa de una revuelta. Y el general Tito fue enviado entonces para conquistar y echar abajo las murallas de Jerusalén y traerse todos los tesoros que estaban en el templo. Pero estas revueltas comenzaron en el año 66 y eso nos explica entonces esos versículos donde dice que hay guerra y rumores de guerra, porque desde el año 66 hasta el año 70 vamos a encontrar entonces numerosos eventos de carácter bélico dentro de Israel que justamente tenían a toda la población saltando de un lado para otro y totalmente aproblemados producto de todas estas cosas. Flavio Josefo menciona lo siguiente. Según Flavio Josefo, las causas inmediatas de la revuelta en este año, en el año 66, fueron un sacrificio pagano ante la entrada de la sinagoga que estaba en Cesarea Marítima.
seguido por el desvío de 17 talentos de oro del templo de Jerusalén por el procurador Gisius Florus. Este hombre, Florus, era un procurador corrupto, quien incitó a los judíos por medio de estos actos a sublevarse y así tapar sus acusaciones ante César. El acto decisivo que significó la ruptura con Roma fue la decisión de Eleazar ben Hananía, encargado del cuidado del templo, de no aceptar más el sacrificio cotidiano para el emperador. Este relato de Josefo nos marca el día 1, el día del fin. Ese día 1 cuando comenzaron las revueltas hasta que el año 70 viene el general Tito y destruye todo. Y esto partió por un hombre que se llamaba Gisius Florus, que era un tipo extremadamente corrupto. Y era tan corrupto que maquinó entonces hacer ciertos movimientos que incitaran a los judíos y se levantaran. Y más encima, Eleazar ben Hananía, que era un judío encargado del cuidado del templo, no aceptó más el sacrificio que se hacía todos los días. En esa época se hacía un sacrificio en honor al emperador. Esto fue la gota que rebalsó el vaso. Es increíble y tremendamente también emocionante y algo que tenemos que mirar con cuidado, porque nuestro Señor Jesús ya había dicho lo que iba a suceder en una profecía, y uno lo que menos espera es que aparezcan dentro del cumplimiento de estos eventos personas como las que estamos mencionando, como este Jesus Florus, como la sinagoga en Cesarea Marítima, como este sacrificio que se le daba al César, como este hombre, Eleazar ben Hananía, que dijo desde ahora más no vamos a hacer el sacrificio, como cada uno de estos personajes van tomando forma al cumplimiento de la profecía del Señor. Tremendo. Para revisarlo. Los invito ahí a que puedan leer entonces La guerra de los judíos de Flavio Josefo. Nos da muchos detalles interesantes. Pero la semana pasada nosotros terminamos la primera sección con una parábola, ¿se acuerdan? Que era la parábola de la higuera. En esa parábola, en el capítulo 24, versículo 32 al 35, dijo lo siguiente a nuestro Señor Jesucristo. Y de la higuera aprended la parábola. 2 puntos. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. El Señor menciona en esta parábola de la higuera que ellos pueden reconocer justamente cómo la naturaleza va cambiando al ver la higuera. Entonces, de esta forma ellos debían reconocer el cumplimiento de la profecía. Y además, asegura algo, que en verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo esto suceda. Y esto se parece mucho a lo de Marcos capítulo 9, versículo 1, aunque ahí se está refiriendo a la venida del reino de Dios, ¿no? Que algunos de ustedes no morirán hasta ver venido el reino de Dios. Bueno, aquí algo parecido, pero se está refiriendo entonces a la destrucción de Jerusalén y que justamente estarían vivos muchos de ellos para verlos. Pero volviendo al inicio, en el capítulo 24, versículo 3, habían 3 preguntas, ¿se acuerdan? ¿Cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de su venida y de la consumación de este siglo? Vimos las 2 primeras. ¿Cuándo sucederá? ¿Y cuál será la señal de su venida? ¿Cuándo sucederá? El año 70. ¿Y cuál será la señal de tu venida? La destrucción de Jerusalén y todo lo que ahí vimos, rumores de guerra, etcétera, etcétera. Pero nos falta una tercera pregunta que le hicieron los discípulos al Señor. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Y es esa la que vamos a ver entonces en esta tarde. ¿Cuándo será la consumación de este siglo? Y dijimos entonces que habíamos parado justamente al final de el capítulo 24 de la primera sección, cuando nos habla de la destrucción de Jerusalén
Y ahora empezaremos, después de la parábola de la higuera, si usted tiene ahí su Biblia en su mano, estamos en el capítulo 24, del versículo 32 hasta el versículo 35, está la parábola de la higuera, y luego empieza el versículo 36, que sería entonces la respuesta a esta tercera pregunta. ¿Cuándo será la consumación de todo esto? Si leemos el versículo 36, que también lo tengo en pantalla, pero usted lo puede leer ahí en su Biblia que tiene en su mano, dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Esta sección, hermanos, va a comenzar con la respuesta de Jesús a la tercera pregunta. Y hay 4 razones para dividir justamente en 2 este capítulo, que sería el capítulo 24, porque uno diría, pero ¿por qué lo está dividiendo justo aquí el hermano? Bueno, vamos a ver las razones de por qué. La primera de ellos, hermano, es que todo lo anterior, hasta el versículo 36, está precedido por una señal. Si usted leyó en su casa, ¿se acuerdan que dijimos la semana pasada? Lean por favor los capítulos, porque vamos a ir un poco rápido y vamos a ver algunas cosas, pero nos vamos a detener esta noche, así que no hay problema, voy a colocar algunos textos en pantalla para ir recordando. Todo lo anterior del versículo 36 está precedido por una señal. Si usted va al versículo 15 del capítulo 24, dice: por tanto, cuando veáis la abominación desoladora o la abominación de la desolación, según la versión que usted tenga, está hablando de una señal, la abominación. En el versículo 27 del capítulo 24 dice: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego en el versículo 30 también del capítulo 24 dice: entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Entonces todo lo que tenemos antes está precedido por una señal. Bien, mientras que la segunda parte, es decir, del versículo 36 para adelante, nos va a aparecer la palabra día y o hora. No va a hablar de señal, va a hablar de día y hora o hora. ¿Cómo dice usted? Bueno, veamos. El primer versículo, el versículo 36 del capítulo 24 dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Luego, si me acompañan al versículo 42, dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Dijimos que aquí vamos a encontrar palabras como día y hora, o día o hora. La primera, día y hora; en la segunda, en qué día. Versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe. Muy interesante. Entonces, ¿qué hemos visto? Primero, es que antes del versículo 36 nos está hablando de señal. Y luego del versículo 36 en adelante nos va a hablar de algo específico, de un día, de una hora, del día, de la hora. ¿Se da cuenta del detalle? Entonces, esa es la razón de por qué entonces dividimos aquí el capítulo 24, paramos en el 35 y decimos esa es la primera sección, y ahora entramos a la segunda, que es del 36 en adelante, porque nos va a hablar justamente de día y hora. Ahora, otro punto interesante. ¿Se acuerdan que hablamos de la abominación desoladora que era la profecía de Daniel? En la sección anterior, la abominación desoladora se podía huir. Si vamos al versículo 16 del capítulo 24, vamos a leer el 15 también. Dice: por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, y el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan
huyan a los montes. ¿Qué se podía hacer? Huir, según lo que dice el texto. El Señor recomienda que deben huir. En cambio, cuando venga el Señor por segunda vez, nadie podrá huir, hermano. Será el fin. Todo se va a acabar. ¿Seremos encontrados preparados o no preparados? Nadie puede huir. En cambio, en la primera sección sí se puede huir. Sí se puede arrancar. Y dijimos que justamente con estos rumores de guerra y guerras que habían desde el año 66 hasta el 70, o sea, tenemos 66, 67, 68, 69, 70, 5 años aproximadamente de guerras y rumores de guerra, es que tenían tiempo suficiente para arrancar. Y el Señor lo que les estaba diciendo ahí, arranquen, no se queden en Jerusalén, váyanse, váyanse de aquí. En cambio, cuando venga el Señor por segunda vez, nadie puede huir de ese día. Otro punto interesante, lo vamos a ver en el versículo 34. Si ustedes me acompañan al versículo 34, decía, en verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Y por lo tanto, la sección primera, que es la que vimos la semana pasada, obviamente iban a haber personas vivas que iban a ver con sus propios ojos la destrucción de Jerusalén. Otro punto interesante es el uso de los pronombres demostrativos. Habla de esos días, estas cosas, versus en la segunda parte que habla de ese día, de un día específico. En los versículos 15 al 34, usted lo puede leer ahí con más cuidado, va a encontrar la palabra aquellos días, estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días, plural, ¿cierto? Versus el versículo 36, que dice, pero aquel día, singular. Se nos va a ocupar plural en la primera parte y en la segunda, singular. Aquel día, el gran día, el día. Bien. Otro punto que también es interesante ver acá, decíamos, obviamente, bueno, ya lo acabo de decir, el plural y el singular. Días antes y en la segunda parte de el día, del gran día. Bien, recordemos lo que dijeron los apóstoles. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, una carta hermosísima, ambas cartas, la primera y la segunda de Tesalonicenses, nos va a hablar de la segunda venida del Señor. Y en el capítulo 5, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Y esto nos va a aclarar y nos va a hacer un pequeño cierre de lo que acabo de decir. Dice, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día, o sea, singular, el día del Señor, vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ya, ok, miren. Primera cosa, el día del Señor, cuando el Señor venga por segunda vez, es llamado el día del Señor. Y luego nos dice que vendrá así como un ladrón en la noche. Y usted dirá, pero ¿esto no aparece en Pedro? Claro, si normalmente nos acordamos del texto de Pedro, donde dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche, pero pocas veces nos recordamos que Pablo también dijo lo mismo aquí en Tesalonicense. Dice que va a venir como un ladrón en la noche, que cuando esté diciendo paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción. Repentinamente. No van a haber señales, no va a haber nada. Repentinamente. Con dolores como de un parto de una mujer. Y aquí miren, que está encinta y no escaparán. En la primera sección, el Señor Jesús les dijo, huyan, arranquen, escapen. Cuando sea el día del Señor, el apóstol Pablo nos está ratificando que nadie escapará. Será el día. Obviamente vamos a ver el de Pedro también,
la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, cuando dice que pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego guardado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Y también en un versículo clásico del capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, pero el día del Señor, como les dije recién, ¿no? Vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. El día del Señor. Bien, pero aquí estamos en el versículo 36, cuando decía, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay una advertencia en esta segunda sección sobre estar preparado. Y hay peligro, hermano, si no estamos preparados. Leamos juntos los versículos 37 al 39 del capítulo 24. Dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Esta sección y estos versículos del 37 al 39 nos están advirtiendo de que debemos estar preparados y nos da un ejemplo por medio de lo que le sucedió a la gente en los días de Noé. Muy interesante. Hay que estar preparado. Luego, si leemos los versículos 40 al 42, dice, entonces estarán dos en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Por tanto, mire, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Vamos a darnos cuenta que todos los ejemplos que están aquí, de aquí para adelante, nos están advirtiendo de que debemos estar preparados. Yo entiendo que hay una doctrina en el mundo religioso que habla acerca del arrebatamiento y con eso toman estos textos para ello. No voy a entrar en profundidad en eso, pero vamos a darnos cuenta que lo que el Señor está advirtiendo acá es de estar preparado. Ese es el punto. No es el punto que el Señor va a venir y uno va a quedar aquí en la tierra y otro se va a ir con el Señor. Si ya vimos en Pedro que todo va a ser destruido, hermano. Entonces, ¿quién va a quedar aquí? Nadie. Esto quiere decir algo más. Y ese algo más es que hay que estar preparado. Hay peligro de no estar preparado. Ese es el punto. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. De hecho, el versículo 43, si usted me acompaña y leemos juntos, el versículo 43 del capítulo 24 dice, pero comprended esto. Se nos llama a esto, hermanos, a comprender. Por eso tenemos que leer, para comprender. ¿Qué cosa? Si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta, preparado, y no hubiera permitido que entrara en su casa. ¡Wow! El Señor nos está diciendo, deben comprender. ¿Qué cosa? Bueno, si fuéramos dueños de una casa, ¿no? Y supiéramos a qué hora viene el ladrón, estaríamos alerta para ese momento, pero bueno, no lo sabemos, entonces hay que estar siempre preparado. Hay que estar preparado. Versículo 44, mire lo que dice el versículo 44. Por eso también vosotros estad preparados, lo que acabo de decir ya 4 veces. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Hermanos, el consejo en las Escrituras, tanto aquí como en Mateo, como en las cartas apostólicas, es que usted, yo, todos los cristianos debemos estar siempre preparados, porque el Señor vendrá en cualquier momento. Debemos arreglar nuestras cosas con el Señor. Debemos corregir nuestras vidas. Debemos vivir correctamente. Debemos pedir perdón al Señor si nos hemos equivocado. Debemos vivir santamente, sabiamente. Debemos entonces esforzarnos en las cosas del Señor, porque no somos de este mundo, no somos de aquí.
somos del cielo. Nuestro Señor nos tiene una morada en los cielos. No somos de aquí. Aunque vivimos aquí, no somos de aquí. Por eso debemos estar preparados siempre. Y eso es lo que le está diciendo al Señor. Estén preparados porque el día del Señor, el día final, vendrá como ladrón en la noche. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera sección terminamos con una parábola, que era la parábola de la higuera? Adivine qué. Esta segunda sección también termina con una parábola, pero no una. Termina con 3 parábolas. Sí, 3 parábolas vamos a encontrar al final de esta segunda sección. ¿Cuál parábola dice usted? Bueno, no las voy a ver en profundidad. Son riquísimas estas para hacer un estudio, una predicación, así que se las dejo ahí a los varones que están aquí también viendo el estudio para que puedan desarrollarla ahí en su congregación o en el lugar donde ustedes están trabajando. 3 parábolas vamos a encontrar al final de esta segunda sección. ¿Cuál? La primera, la parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Esa la encontramos justamente en los versículos 45 hasta el final del versículo 24. Una de las frases que quiero recalcar es la siguiente: dichoso aquel siervo quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así, o sea, preparado. De eso se trata la parábola. Hay que estar preparado, por eso nos dice una parábola para que entendamos. Debemos estar preparados. La parábola del siervo fiel. ¿De qué se trata esta parábola? Los peligros de la preparación tardía. Hay que tener mucho cuidado con prepararnos tardíamente. Luego viene otra parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, que nuestro hermano recién los leyó antes de comenzar este estudio. En el capítulo 25, una de las frases que quiero recalcar de esta parábola es: velen, pues no saben ni el día ni la hora. O sea, estén preparados, velen, pues no saben ni el día ni la hora. ¿De qué trata esta parábola? Esta parábola nos enseñan los peligros de la preparación parcial, de estar parcialmente preparado. Eso lo vemos justamente en esta parábola de las 10 vírgenes del capítulo 25, versículos 1 al 15. Luego tenemos la tercera parábola, para ya recalcarnos más todavía. Estén preparados, estén preparados. Parábola de los talentos, famosa parábola de los talentos. Una de las frases que quiero rescatar aquí es: el siervo inútil, échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Quién? El siervo inútil. Ese se va a ir ahí. ¿Qué nos enseña esta tercera parábola? Preparación adecuada y preparación inadecuada. 2 grupos, unos que estaban bien preparados y otros que estaban mal preparados. Capítulo 25, versículo 14 al 30. ¡Wow! ¿Cómo avanzamos rápido? Partimos en el versículo 36 y ahora ya vamos en el 25, versículo 30. ¿Por qué? Porque estas 3 grandes porciones nos hablan de parábolas, 3 parábolas, pero además, para que ya nos quede, pero más que claro, porque el Señor nos está advirtiendo. En la primera sección, arranquen, huyan. El que hizo caso, bien. El que no, no se salvó. En esta segunda sección, que es el día del juicio final, el día que el Señor viene, 3 parábolas, no una, 3 para recalcarnos. Y además, un bonus track. El juicio final, que es mencionado del versículo 31 al 46 del capítulo 25. Quiero rescatar un punto de esta sección. Estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. ¿De qué está hablando esta sección? Nos está hablando, hermanos, de los resultados de la preparación. ¿Cuál va a ser el resultado de estar bien preparado o mal preparado? ¿Medianamente preparado o bien preparado? ¿Cuál va a ser el resultado? Unos irán al castigo eterno, pero los justos, hermanos, a la vida eterna. ¡Qué interesante! Me encanta esta sección, porque cuántas veces las pasé de largo, o a veces las estudié por porciones. Vi una de estas parábolas y las estudié o las enseñé,
pero pocas veces me di cuenta, hermanos, que esto es parte de este conjunto. Estas tres parábolas más esta enseñanza final sobre el juicio final es parte de lo que el Señor está hablando de los versículos 36 en adelante, de aquel día y de aquella hora, del día del Señor, de ese día que nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre sabe cuándo será este día. Tres parábolas: los peligros de la preparación tardía, los peligros de la preparación parcial, los peligros de la preparación adecuada e inadecuada, y finalmente el resultado de la preparación. Wow. Tres preguntas le hicieron a Jesús. La primera: ¿cuándo sucederá? El año 70. La segunda: ¿cuál será la señal de tu venida? La destrucción de Jerusalén. Y la tercera pregunta: ¿cuándo será la consumación de este siglo? El juicio final, la segunda venida del Señor. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias.